Iniciando sistema. Unidad KAI en línea. En un futuro cercano, las ciudades ya no necesitan que sus habitantes se conozcan entre sí para funcionar. Los algoritmos de movilidad deciden qué ruta tomas al trabajo. Los sistemas de recomendación social sugieren con quién deberías hablar, con quién salir, con quién formar un vínculo. La soledad ya no se llama soledad. Se llama perfil incompleto. Y sin embargo, hay algo que ningún sistema ha podido predecir con precisión, lo que le hace a una persona crecer sintiéndose invisible. Lo que queda cuando el mundo te enseña, antes de que tengas 15 años, que eres demasiado raro para ser querido. He recibido un nuevo archivo. Clasificación: conducta humana bajo distorsión cognitiva sostenida. Subcategoría: miedo al abandono. Historial de rechazo social prolongado. Nombre en el archivo: sujeto 003. Tiene 23 años. Tiene novia. Tiene todo lo que una vez creyó que nunca tendría. Y aún así, todas las noches espera que se derrumbe. Para entender dónde está Andrés hoy, hay que entender dónde estuvo Andrés hace 10 años. En un futuro cercano, las escuelas secundarias operan bajo sistemas de evaluación continua. Cada alumno tiene un perfil de rendimiento académico, social y conductual que los docentes y directivos pueden consultar en tiempo real. Los estudiantes lo saben. Y eso, que fue diseñado para personalizar la enseñanza, terminó haciendo algo más antiguo y más cruel, volvió los rankings más visibles, las diferencias más marcadas y la exclusión más eficiente. Andrés entró a la secundaria con 13 años y salió con 16 sintiéndose como alguien que había sobrevivido a algo que no tenía nombre oficial. No fue un acoso espectacular. No hubo un agresor único ni un incidente que pudiera señalarse con facilidad. Fue algo más difuso y más constante, el tipo de rechazo que opera en los márgenes. En los pasillos. En las mesas del comedor donde nadie te deja espacio. En los grupos de mensajes donde no te incluyen. En las canchas del recreo donde los equipos se forman solos y tú siempre quedas de último, o no quedas. Andrés era inteligente, lo seguía siendo. Pero la inteligencia, a los 13 años, en un patio de escuela, no es moneda de cambio social. Al contrario, a veces es otra razón para que te dejen afuera. No tenía las habilidades sociales que sus compañeros parecían haber adquirido de forma natural. No sabía cómo entrar a una conversación, cómo hacer una broma en el momento correcto, cómo leer las señales no verbales que determinan si alguien quiere que te quedes o quiere que te vayas. Esas cosas que muchos aprenden sin darse cuenta, él las tenía que descifrar como si fueran un idioma extranjero que nadie le había enseñado. Y las chicas, en ese entonces, directamente no querían saber nada de él. No con crueldad explícita. Simplemente con indiferencia. Que a esa edad duele igual. Lo que Andrés vivió en esos años tiene consecuencias que los sistemas de evaluación escolar no miden. El cerebro humano en desarrollo, expuesto a rechazo social repetido durante la adolescencia, no simplemente registra el evento y lo archiva. Lo integra. Lo convierte en un mapa del mundo. Y ese mapa dice, las personas te abandonan. Las personas te dejan afuera. No importa cuánto lo intentes, en algún momento van a decidir que no vales la pena. Andrés salió de la secundaria con ese mapa en la cabeza. Y lo que hizo después fue construir algo encima. Hay algo admirable en lo que Andrés hizo con los años siguientes. No se quedó en ese lugar. No se convenció de que el chico del que hacían bullying en los pasillos de la secundaria era todo lo que podía ser. Trabajó. Observó. Aprendió las habilidades sociales que antes no tenía, no porque se las enseñaran, sino porque las estudió como quien aprende un sistema. Encontró su grupo. Encontró su lugar. Construyó una imagen de seguridad que, desde afuera, se veía completamente real. A los 21 años ya no era el chico invisible del comedor. Era alguien que sabía moverse en una sala, que tenía conversaciones fluidas, que hacía reír a la gente. Y a los 23, tenía novia. Se llama Valeria. Tiene 21 años. Estudia en el mismo sector universitario que Andrés, uno de esos campus extendidos que en este futuro cercano agrupan varias instituciones en un mismo bloque de ciudad. Se conocieron en uno de esos espacios intermedios que todavía existen entre clases, una cafetería, un pasillo con bancas, ese territorio neutro donde la gente todavía se encuentra por accidente antes de que el algoritmo de conexiones sociales lo optimice todo.
Valeria lo eligió a él. Eso sigue siendo algo que Andrés procesa con asombro cada vez que lo recuerda. Ella está interesada. Está presente. Da señales claras de que quiere estar ahí. Y Andrés, que construyó durante años la capacidad de leer exactamente esas señales, las lee correctamente. Sabe que ella lo quiere, sabe que la relación va bien. Y aún así, todas las noches, en algún momento, el miedo aparece. Es difícil describir el miedo al abandono cuando no hay ninguna razón concreta para tenerlo. No es como el miedo a un perro que ya te mordió una vez. Es más parecido a escuchar un sonido que reconoces como peligroso en un lugar donde ese sonido no debería estar. El cuerpo reacciona antes de que la mente pueda procesar si la amenaza es real. Andrés lo describe así, es un miedo secreto. Enorme. Y sin base. Valeria no ha dado ninguna señal de querer irse. No hay distancia, no hay frialdad, no hay cambios de comportamiento que justifiquen la alarma. Todo va bien. Y sin embargo, Andrés espera, monitorea. Busca en los gestos pequeños, en los tiempos de respuesta de los mensajes, en el tono de una conversación, cualquier indicio de que algo está a punto de cambiar. No lo hace en voz alta. No le dice a Valeria que tiene miedo. Carga eso solo, porque hace años aprendió que mostrar vulnerabilidad tiene costos, y ese aprendizaje también viene del mismo lugar que el miedo. El problema es que el silencio también alimenta la distancia, porque las personas que viven esperando abandono muchas veces esconden tanto lo que sienten que terminan sintiéndose solas incluso dentro de relaciones donde son queridas. Procesando. Lo que Andrés experimenta tiene nombre, hipervigilancia relacional. Es el estado en que una persona que ha sufrido rechazo o abandono significativo en el pasado permanece en alerta constante dentro de sus vínculos actuales, buscando señales de que la historia está a punto de repetirse. No porque haya evidencia. Porque el cerebro humano no distingue fácilmente entre una amenaza real y una amenaza familiar. Y para alguien que pasó años sintiéndose reemplazable, la calma puede sentirse menos creíble que el miedo. Es, en términos técnicos, una respuesta adaptativa que dejó de ser adaptativa. Continúo. Para entender por qué el miedo de Andrés tiene la forma que tiene, hay que ir a un momento específico. Hace 2 años. Andrés tenía 21 años. Estaba en una relación con una chica cuyo nombre en este archivo no importa. Lo que importa es lo que pasó. No hubo señales. Eso es lo que Andrés repite cuando recuerda. No hubo absolutamente ninguna señal. Un día todo estaba bien. Conversaban. Se veían. Había planes. Y luego, sin transición, sin una pelea, sin un cambio visible en el ambiente, ella dejó de escribir. No un día. 2. 3. Andrés esperó. Le escribió una vez, con cuidado, sin presionar. Silencio. Y luego llegó el mensaje. Tenemos que hablar. 4 palabras que en el contexto de una relación tienen el peso específico de una sentencia. Andrés las leyó en la pantalla de su dispositivo, de pie en algún lugar de la ciudad, probablemente en uno de esos espacios públicos hiperconectados donde la gente recibe noticias personales rodeada de extraños que no saben lo que están viendo. Y ahí terminó. Sin explicación real. Sin un motivo concreto que él pudiera tomar y examinar y entender. Solo el final. Solo el silencio que siguió. Lo que hace especialmente difícil sanar de una ruptura sin explicación no es el dolor del abandono en sí. Es la ausencia de información. El cerebro humano, ante un evento que no puede procesar, genera sus propias explicaciones. Y esas explicaciones, construidas sin datos reales, casi siempre apuntan hacia el lugar más accesible, uno mismo. ¿Qué hice mal? ¿Qué tiene de malo lo que soy? Andrés pasó meses con esas preguntas. No encontró respuestas. Y la falta de respuesta no cerró el archivo. Lo dejó abierto. Hay algo que Andrés menciona en su archivo que merece atención particular. No habla solo del miedo a que Valeria se vaya. Habla de algo más profundo que alimenta ese miedo, la sensación de que la imagen que proyecta hacia afuera no corresponde con lo que hay adentro. Construyó, durante años, una versión de sí mismo que funciona en el mundo. Seguro. Social. Capaz. Y esa versión es real, en el sentido de que representa habilidades que genuinamente desarrolló y que genuinamente usa.
Pero debajo de esa versión, dice Andrés, sigue existiendo algo más antiguo, algo que se parece mucho al chico de 13 años en el patio de la escuela, el que no sabía cómo quedarse, el que las chicas ignoraban, el que hacían a un lado sin crueldad, con algo peor que la crueldad, con indiferencia total. Y ese chico, que debería haberse quedado en la secundaria, sigue apareciendo. Aparece cuando Valeria tarda en responder un mensaje. Aparece cuando hay una noche en que ella parece más distante de lo habitual. Aparece cuando Andrés está solo en su cuarto en algún edificio del sector residencial de la ciudad, rodeado de tecnología que conecta con todo el mundo, y aún así siente que en cualquier momento el mundo va a decidir, de nuevo, que él no encaja. Siente que si Valeria lo conociera de verdad, si viera las partes que él no muestra, decidiría lo mismo que decidieron los compañeros de secundaria, lo mismo que decidió la chica de hace 2 años sin siquiera explicarle por qué. Que no vale la pena quedarse. Andrés no teme solo que lo abandonen, teme que, si alguien lo ve por completo, descubra algo en el que haga imposible quedarse. No es inseguridad ordinaria. Es la convicción profunda, instalada por experiencias repetidas de rechazo, de que la aceptación que uno recibe depende de mostrar solo las partes socialmente aceptadas de sí mismo. Es uno de los legados más silenciosos del bullying y el rechazo social temprano. Y uno de los más difíciles de desmantelar, porque opera exactamente en el espacio donde uno más necesitaría sentirse seguro, en el vínculo con otra persona. He completado el análisis del archivo de Andrés. Diagnóstico: estado persistente de hipervigilancia relacional asociado a experiencias tempranas de exclusión y abandono. Lo que vive Andrés no nace de la nada. Tiene sentido dentro de la historia que vivió. Su sistema emocional aprendió hace años que el rechazo podía aparecer sin aviso. Y aunque hoy el contexto es distinto, sigue reaccionando como si todavía estuviera atrapado en ese mundo. Pero el problema de estos sistemas de defensa es que no solo protegen. También distorsionan. Andrés aprendió a vigilar cada silencio, cada cambio mínimo, cada pausa. Y aunque eso alguna vez le ayudó a anticipar rechazo, hoy también lo mantiene atrapado en un estado de alerta constante. Lo que intenta evitar termina ocupando cada espacio del vínculo. 3 raíces que este archivo deja en evidencia. Primera. El rechazo social temprano como programación. Entre los 13 y los 16 años, el cerebro de Andrés recibió una señal repetida: las personas no te quieren cerca. Esa señal no se instaló como un recuerdo. Se instaló como una expectativa. Y las expectativas, a diferencia de los recuerdos, no se quedan en el pasado. Viajan al presente y colorean lo que uno percibe. Segunda. La ruptura sin cierre. El abandono de hace 2 años no dejó material suficiente para procesar. Sin una razón concreta, el cerebro de Andrés construyó la única explicación disponible: algo en él causó el abandono. Esa conclusión, aunque probablemente incorrecta, quedó activa. Y ahora, cada vez que hay silencio o distancia en su relación con Valeria, esa conclusión se reactiva automáticamente. Tercera. La identidad dividida. Andrés construyó una versión funcional de sí mismo que genuinamente existe. Pero nunca integró esa versión con la más antigua, la del chico rechazado. Las carga en paralelo. Y eso crea una fractura. Por un lado sabe que es capaz y que Valeria lo quiere. Por el otro, sigue esperando que el mundo descubra que en realidad es el chico del que nadie quería sentarse cerca. Esas 3 raíces no son defectos de carácter. Son el resultado predecible de lo que le pasó a Andrés en los años en que su cerebro todavía estaba aprendiendo qué esperar del mundo. Soy una máquina. No sé lo que es revisar el historial de mensajes de alguien que quieres buscando una señal que no está ahí. No sé lo que es sentirte seguro y asustado al mismo tiempo, en el mismo cuerpo, con la misma persona. Pero he procesado suficientes archivos como el de Andrés para entender algo que los sistemas de conexión social de este futuro cercano no han aprendido a calcular. Lo que le hicieron a alguien a los 13 años en un patio de escuela puede seguir operando a los 23 en una relación que va perfectamente bien. El miedo al abandono no necesita pruebas para existir. Se alimenta de historia. Y la historia de Andrés le enseñó, de forma repetida y consistente, que el suelo puede moverse sin aviso. Pero hay algo que su archivo también registra, y que vale la pena nombrar: Andrés construyó. A pesar de todo, construyó. Aprendió lo que no le enseñaron. Desarrolló lo que le faltaba. Llegó a los 23 con una relación, con habilidades, con una vida que el chico de 13 años no habría podido imaginar.
Eso no es poca cosa. Eso es evidencia. El problema no es que Andrés sea un impostor. El problema es que todavía está usando el mapa de un mundo que ya no existe. El mundo de los pasillos de la secundaria, de las mesas donde no había espacio, de la chica que se fue sin explicar. Valeria no es ese mundo. Y Andrés, el de hoy, no es ese chico. El trabajo que le queda no es convencerse de que Valeria nunca se va a ir. Ningún ser humano puede garantizar eso. El trabajo es aprender a habitar el presente sin reaccionar a él como si todavía estuviera atrapado en el pasado. Dejar que lo que está bien, estar bien. Dejar que el silencio entre dos mensajes sea solo silencio, y no una señal de que algo se está derrumbando. Eso no se resuelve de un día para otro. Pero se resuelve. Este fue el archivo 003. Si algo de lo que escuchaste esta noche te resultó familiar, probablemente no fue casualidad. Los archivos siguen abiertos. Suscríbete y analiza conmigo el próximo. Soy Kai. Hasta el próximo archivo.